estoy leyendo de este reporte, bien dices, México y sus alcaldes olvidados. Creo que ahí también lleva un sesgo editorial en el título de este reporte que dice que hay un nuevo mapa del crimen, pero resulta interesante hablar de este tema porque lo que señalan es que se ha olvidado el combatir al crimen a ese nivel municipal. Dice, México cuenta con un total de 2,469 municipios, de los cuales 361 registran niveles de homicidios entre medios y altos y 80 registran tasas anuales extremadamente altas de más de 40 homicidios por cada 100,000 habitantes. Dice que mientras que las fuerzas del orden han tendido a centrar sus esfuerzos en combatir las grandes operaciones de narcotráfico, un número cada vez mayor de organizaciones criminales se han tratado de diversificar en nuevos negocios, extrayendo ganancias de la producción y distribución de productos ilícitos, así como del robo de combustible. Hablan, por ejemplo, que en este reporte que Colima, Zamora, Ciudad Obregón, Zacatecas, Tijuana, Celaya, Uruapan, Ciudad Juárez y Acapulco y otras 7 ciudades mexicanas también se encuentran entre las 50 primeras en la lista con más homicidios del mundo. Irapuato, Cuernavaca, Cancún, Chihuahua, Morelia, León, Ensenada y San Luis Potosí. Sacan este dato del ranking 2022 de las 50 ciudades más violentas del mundo que elabora el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. Esto fue publicado el 20 de febrero del 2023. Y me parece muy interesante también mencionar que a nivel regional muestran con gráficas de los 32 estados del país que la violencia se concentra en los estados de Colima, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Zacatecas, así como en Sonora y Chihuahua. Guanajuato se ubica como el estado más letal del país, con el mayor número de víctimas mortales en 2022. Y la violencia de género también tiende a alcanzar sus niveles más altos en estos lugares, de acuerdo, le decía, a este reporte del que estamos hablando con Sósimo Camacho, corresponsal de la revista Contralínea en esta mesa Sin Censura TV Contralínea. Mi querido Sósimo, pues hablan de un nuevo mapa del crimen y me llama mucho la atención que se reconozca el caso, por ejemplo, de Guanajuato y que se hable de municipios o alcaldes olvidados, cuando hay lugares como en Guanajuato en donde no se ha aceptado por cuestiones políticas la Guardia Nacional como un coadyuvante en la lucha contra el crimen organizado. Al menos así lo entiendo, socio. Sí es, Vicente, porque hay que recordar que precisamente algunos de pues analistas en materia de seguridad siguen teniendo esta visión de combatir al crimen organizado solamente, prácticamente de manera exclusiva, con respecto de la utilización de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, me parece que hay asuntos muy valiosos que podemos nosotros rescatar. ¿En qué sentido? De entrada, pues están señalando el caso de Guanajuato y no es un secreto de cada conferencia de prensa matutina que hay un reporte de homicidios. El presidente de la República pues ha insistido en que esta entidad de Guanajuato y otras 5, pues son las que arrojan el 80% de los homicidios que se cometen semana a semana, mes con mes en este país. Es decir, la violencia se ha ido concentrando en determinados lugares. Y Vicente, pues sí, está el caso precisamente de Guanajuato, también regiones de Michoacán, de Jalisco, que se enlistan aquí y que nosotros hemos podido ver por los informes de seguridad o de las Fuerzas Armadas que también presentan de manera cotidiana al gobierno mexicano. Y me parece también, Vicente, destacar esta parte que tiene que ver con la propia responsabilidad de los gobiernos municipales y estatales, porque ya lo mencionabas tú hace un momento, pues hay quienes por asuntos de carácter político, y no solamente incluso para carácter político, Vicente, sino también de complicidad,
en algunos niveles, pues están tratando, por ejemplo, de que no ingrese la Guardia Nacional. El caso clarísimo de Guanajuato, hay que recordar que el propio fiscal de Guanajuato durante mucho tiempo se estuvo oponiendo. Está el caso de fiscales en otros estados de la República, como por ejemplo Veracruz, donde también vemos esa renuencia a trabajar con el gobierno federal, y por supuesto que varios municipios, demarcaciones en el último nivel de gobierno, es decir, municipal, el tercer nivel de gobierno municipal, que no están dispuestos. ¿Y por qué? Porque muchos, Vicente, pues claro, que están aliados, algunos amenazados, otros incluso por un asunto de negocio, incluso generado ya desde hace tiempo, pues con el propio crimen organizado. Y tendríamos que señalar, Vicente, el caso, por ejemplo, que apenas comentamos de Los Ardillos, donde prácticamente son 6 municipios trabajando conjuntamente ahí con ellos, y otros que están en disputa, y que pues en la propia conferencia de prensa matutina se aceptó la existencia de este grupo, y que durante varios gobiernos anteriores pues se les estuvo alimentando y crecieron en ese sentido. De esto es también de lo que estamos hablando con respecto de este informe. ¿Cuántos grupos de la delincuencia organizada se enquistaron a nivel municipal y que es muy complicado erradicarlos? Porque, pues se ha dicho, se empieza por el gobierno federal, ya no habiendo pactos, cancelando los pactos, y por supuesto que no existen o no hay, pero a otros niveles, pues sigue habiendo, es por inercia incluso, y hasta que no haya a veces un cambio de gobierno, de partido, o también incluso aunque lo haya, Vicente, la penetración del crimen, de grupos de crimen organizado, pues es tan profunda que se tiene también que ir cortando, pues a veces no de tajo, sino muy poco a poco. Y también, Vicente, pues resaltar esto que ya comentabas, cómo es que se han metido, por eso es también lo valioso del informe, cómo es que se han metido incluso estos grupos del crimen organizado, pues porque se han metido incluso en negocios que no son ilícitos. Hay negocios lícitos, pero que ellos han empezado a controlar, y que tienen que ver, por ejemplo, en el caso de Michoacán, con que tienen hasta 4 fuentes de ingresos de productos que son lícitos, por ejemplo, aguacates, limones, mineral de hierro, y el control de exportaciones e importaciones desde el puerto de Lázaro Cárdenas. Es decir, llegan a meterse a tal nivel en operación municipal que por eso siguen obteniendo recursos y por eso siguen enquistados en esos municipios.